Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén, cuando estén viendo este video. Primero, muchas gracias por tomarse el tiempo de revisar este material. Y segundo, a los muchachos que crearon este evento durante la Feria del Software Libre. Esta clase no se pudo dar ese día, o esta clase no, esta presentación, pero la idea también era poderla dejar grabada para así tener un material que podamos ver más adelante. Sin ir muy lejos, vamos a hablar de una vez con respecto a cómo el Open Access, cómo el acceso abierto acelera la economía global, básicamente, ¿no? Y este es un statement, ¿no? Una declaración que al principio suena bastante fuerte, pero vamos a ver poco a poco cómo todas estas tecnologías, todo este esfuerzo de hacerla visible y accesible ha permitido crear industrias que básicamente definen la economía actualmente y la seguirán haciendo. Entonces, empecemos. Primero, bueno, obviamente, aunque tengo experticia y una carrera como científico, como ingeniero, y he trabajado para muchas instituciones, he tenido la fortuna, la oportunidad de trabajar para ellas, pues al final del día todo lo que voy a decir son opiniones personales fundamentadas tanto como puedo, pero al mismo tiempo, pues todas vienen de mí y no de las instituciones para las que trabajé ni para las que trabajo. Entonces, como les dije, bueno, en este caso, pues no me pueden preguntar, al menos no en línea, pero si tienen este video en YouTube, en los canales que se va a publicar, pues estaremos muy contentos de recibirlas. Es un tema, como se dice en inglés, evergreen, es decir, siempre verde, en el sentido de que no muere, en el sentido de que cada vez, de hecho, hay más discusión, y no solamente discusión, más trabajo práctico en hacer cosas de acceso abierto, y por tanto, a este video lo vean hoy, lo vean dentro de un año, lo vean en el 2030, seguro tendrá cierta validez. Así que siempre que quieran conversar, estamos allí. Y bueno, la idea es darse un paseo por esta serie de tecnologías, de procesos, de procedimientos que dentro del ámbito del Open Access, Open Source, Open Software, ¿sí? Open Education. eh, y bueno, sí, hay muchos anglicismos acá, todo esto está en inglés, obviamente suena más cool, pero al mismo tiempo termina siendo más global. O sea que vamos a hablar de acceso abierto. Si me escuchan hablar, ir y venir de Open, es básicamente porque la costumbre de haber trabajado y seguir trabajando desde ese lenguaje. Pero bueno, no estamos entendiendo, ¿no? ¿Y por qué hacer esto? Bueno, en principio por el tema de la feria que se hizo, pero al mismo tiempo muchos de estos temas están enfocados en conversar con gente joven o gente que esté trabajando y quiera buscar nuevas oportunidades, o gente que sencillamente quiera expandir un poco la visión de las cosas que está haciendo, o traer nuevas ideas al ambiente en el que está, o crear su propia empresa. eh, y este tipo de oportunidades pues siempre las tratamos de construir para ello. Entonces, bueno, siempre digo alguna broma. En principio, las Naciones Unidas y su biblioteca digital debería tener todo esto allí. No habría que ir muy lejos. Y bueno, en realidad no es cierto, aunque el recurso es muy bonito y les invito a que lo visiten. Pero como científico, como decía anteriormente, yo trabajé muchos años como físico. Es mi profesión principal, o fue mi profesión principal. Siempre había que trabajar con, o en mente, el acceso abierto, en términos no tanto de lo que produzcamos, llevémoslo afuera, que es fundamental, pero lo que usamos, lo que sabemos hacer, lo que enseñamos a otros, lo que nos enseñan a otros durante esos años que estamos en investigación, pues que también sean herramientas, procesos que permitan que muchas personas colaboren. Y en gran medida, eso quiere decir no tener costo, tener un costo muy bajo, tener protocolos genéricos, estándares de la industria, de tal manera que uno pueda no enfocarse en un silo, en un ambiente pequeñito en términos de tecnología, sino a hacer algo muy específico con tecnologías muy concretas y estándares, tanto como sea posible, de tal manera de que uno pueda invitar a otras personas que conocen los estándares, pero no la dinámica de esa disciplina en particular, pero igual puedan participar. Y lo mismo como ingeniero, ahora que me desempeño como ingeniero en una compañía que hace inteligencia artificial para otras compañías, eh, a pesar de que todo esto tiene IP, tiene propiedad intelectual, en gran medida, la construcción de estos elementos, de este software, de estas herramientas, se hace encima de herramientas de acceso abierto. Y ustedes, bueno, quienes estuvieron en el evento, seguro hablaron mucho de Linux, es imprescindible, pero no solamente, ¿no? Entonces, esa visión pragmática de aprender cosas transversales a las diferentes industrias, uno termina siempre dándose, o afortunadamente encontrándose, con herramientas de acceso abierto. Entonces, varias definiciones aquí para ir un poco más rápido. Estamos hablando de acceso abierto a la investigación, es decir, el acceso gratuito
y al mismo tiempo inmediato, quiere decir, o sea, de fácil acceso, de fácil, de ser posible de descargar, de ser posible de leer, ¿sí? Que no hayan formatos complejos, porque puede ser que sea de acceso abierto, pero de alguna manera difícil para un usuario no especializado enterarse de lo que está escrito ahí, enterarse de lo que está allí. Entonces, no solamente que esté abierto, sino que sea accesible en términos tecnológicos de cómo llegar a él y cómo leer, cómo interactuar con estos elementos, ¿no? Lo mismo con el software de código abierto. Estamos hablando de software que tiene diferentes licencias, y eso seguro lo hablaron mucho, y seguro ustedes han oído hablar de Creative Commons, de MIT License, de Apache, etcétera, que son licencias que permiten liberar código, es decir, poner código a disposición de otras personas, software, aplicaciones, con ciertas restricciones o con ciertos bordes que permiten también a los creadores de esas herramientas tener primero visibilidad, reconocimiento y también, de ser posible, em, em, un sustento económico, porque decir acceso abierto en la gran medida suena como a gratis, como a regalado, ¿sí? Pero hay personas que crean estas cosas y hay personas que han creado negocios a través del open source, y eso es una de las cosas que vamos a ver, porque son a veces hasta paradójico, ¿no? Hablamos también de Open Hardware, que es menos conocido, al menos en la población, pero que también tiene que ver con planos, con prototipos, con cómo hacer cosas en la vida real, en 3 dimensiones, que también son de acceso abierto. En esto estamos hablando de chips, estamos hablando, como Arduino, estamos hablando de impresoras en 3D, o impresoras 3D, para imprimir en 3D, y diferentes elementos de electrónica, que una vez más, insisto, son planos de código abierto y la gente puede recrear esto, ¿ok? Y al mismo tiempo, ciencia abierta, quiere decir el tener los resultados finales, los resultados parciales, los datasets, laboratorios que usualmente están financiados por el sector público, de donde sea que estén, que tengan que estar abiertos para, y como dije al principio, no solamente abiertos, sino además ser fácil de acceder tanto como sea posible. Entonces, el open source es la columna vertebral de todo esto, ¿no? Estamos hablando de la infraestructura en donde se pone, en donde se basa gran cantidad de la tecnología que estamos usando, como la que estamos justo ahora para ver este video, para producir este video, para producir estas láminas que estoy mostrando, etc. Y uno de los ejemplos fundamentales y de impacto económico sin precedentes, impresionante, y no voy a decir incalculable porque habrá gente que sí ha hecho ese cálculo en términos de cuán dominante Linux es para la economía en términos de que es el sistema operativo dominante en los servidores, en supercomputadoras, en sistemas embebidos, es decir, estos sistemas que son muy sencillos, pero que permiten hacer Internet de las cosas, que permiten hacer sensor, que permiten hacer meteorología, que permiten hacer sensores baratos y tomar bastante data. Pero también computadores de última generación usan y siguen usando y seguirán usando siempre Linux y sus versiones y sus diferentes variables para ofrecer esos productos, ¿ok? Y gran medida ahorran miles de millones en licencia a los usuarios y a quienes ponen esto a disposición en la nube, por ejemplo, ¿no? Quienes cobran por el uso del hardware, pero no por el uso del software, ¿ok? Estamos hablando de Git o Git, que compañías como GitHub, GitLab lo han comercializado, lo han hecho de fácil acceso, lo han hecho que sea muy sencillo interactuar no solo con código, sino con cualquier tipo de versionamiento. Estamos hablando de si quieres crear un libro, tú puedes crear un libro en GitHub, ¿ok? Y llevar versiones, trabajar en colaboración con otras personas, que esa es otra de las cosas fundamentales en términos del acceso abierto, que es un trabajo colectivo de miles de personas usualmente, y eso también lo hace mucho más apetecible. Hay muchos revisores, hay muchos creadores eh, que permiten que proyectos exitosos, útiles, pragmáticamente útiles, sobrevivan porque va a haber gente que va a estar trabajando sobre ellos. Y una anécdota acá, de hecho Linux y Git han sido creados por la misma persona, cosa que a mí me parece impresionante. Em, Seguimos con varios ejemplos. Estamos hablando, por ejemplo, de Apache, los servidores, NGIX, son ese tipo de tecnología que permiten el llevar servidores en la nube, es decir, llevar los computadores que tienen aplicaciones para ofrecer un servicio en Internet, los mapas para pedir un carro, para pagar, para postear cualquier cosa, usualmente viven en servidores de este estilo. Y también son software libre. Lo mismo con lenguajes de programación como Python y R, que muchos de ustedes lo habrán usado.
Python es básicamente el estándar para muchos tipos de tecnologías, de ciencias, sobre todo en ciencias de la computación, en generación de aplicaciones. Es el lenguaje preferido por muchos profesores para enseñar programación en sí misma. R igualmente es un programa estadístico que es vital para muchos estudios, sobre todo en economía, pero no solamente. E insisto, muchas de estas cosas ustedes sencillamente las reconocen a primera vista porque son creadas por una comunidad enorme, sustentadas también por compañías privadas, y ahí es la otra parte importante de esto, que pagan para poder darle soporte a estos proyectos, para pagar a desarrolladores claves que mantienen esto vivo. Ellos mismos generan conocimiento y lo ponen de vuelta al proyecto, porque para ellos es muy importante, primero, que sus ingenieros tengan protocolos y estándares transversalmente, es decir, que los ingenieros y los científicos puedan moverse a través de compañías y de industrias con las mismas herramientas, no tener que reenseñar todo al principio, eso es muy importante, y por eso también hay mucha colaboración entre industrias, no tanto porque sean buenas almas o buenos entes, sino porque también es de vital importancia para ellos que estos proyectos se mantengan, tengan éxito, y así poder tener un flujo constante de recursos humanos que sepa hacer estas cosas. Y bueno, hablando de impacto económico y de modelos de negocio, una de las primeras cosas es eso, la reducción de costos y barreras de entrada. Es decir, la eliminación del pago de licencias por estos software. No hay pago de licencia, mientras que, por ejemplo, otro software tan famoso como Microsoft Office, que básicamente también lidera el mundo empresarial, hay que pagar por ello, mientras otros recursos siguen siendo de acceso abierto, seguirán siendo de acceso abierto. Aquí no estamos hablando de competencia de usar OpenOffice versus Windows, etcétera. Siempre desde el punto de vista pragmático hay que estar claro que habrá momentos en los que uno tiene sentido y habrá momentos en los que el otro tiene mayor sentido. De manera general, open source genera también digamos, una baja barrera de entrada, porque como les decía anteriormente, al ser códigos, al ser herramientas, al ser tecnologías gratuitas o baratas, permiten que más personas sepan usarlo, lo cual genera un círculo virtuoso en el que más recurso humano especializado en este tipo de tecnología entra a estas compañías, entra a estas instituciones, genera estudios, las mismas licencias exigen en muchos casos de que si tú estás usando cierto software, cierta herramienta y creas algo nuevo, la liberación de ese software nuevo tiene que venir bajo la misma licencia, con los mismos permisos, de tal manera de que permita evolucionar el proyecto. Habrán proyectos en los que sí, se puede usar comercialmente también, ¿no? Pero no cerrar el proyecto, ¿sí? No puedes crear algo, perdón, no puedes tomar algo de acceso abierto y cerrarlo para ti mismo, tomarlo para ti, ¿ok? Y una vez más, fomenta la innovación y la velocidad de esta innovación, porque se reutilizan muchas cosas, se reutilizan no solamente los códigos, las herramientas, sino también el recurso humano, y ese es un término que voy a mencionar, creo que ya lo hice unas 100 veces, pero esperar otras 100 veces, porque una de las cosas fundamentales que quiero que queden de esta presentación es lo importantísimo que es desde el punto de vista del recurso humano el saber estas cosas, y para hacer haber una movilidad entre academia, entre ciencia, entre industria y de vuelta. ¿Ok? Seguimos con los impactos económicos y modelos de negocios. ¿Qué modelos de negocios? Una vez más, muchos de nosotros escuchan software libre, acceso abierto, igual a gratis, a regalado de alguna manera. Y no es el caso, ¿ok? En muchos casos, estos modelos de negocios permiten que personas, equipos, industrias, laboratorios, produzcan algo esencialmente de acceso abierto, ¿sí? Pongámosle gratis al principio, pero que el soporte para tal herramienta se deba pagar, ¿sí? Quizás tú quieras un experto en ese momento y a ese experto habrá que pagarle. Entonces, aunque el software es gratis, está generando trabajo, está generando una fuente de ingresos para el especialista que sabe utilizarlo, para el especialista que pone su conocimiento para dar soporte, para enseñar a otros, ¿sí? Hay otros modelos de negocios como Open Core, que quiere decir Git, por ejemplo, es open source. GitLab es también ya no open source, pero es gratis. Así como GitHub, es decir, tú puedes hacer una cuenta y poner tu código allí. Pero si ya empiezas a usar más funcionalidades, es decir, a tener repositorios privados, a poder utilizar CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development, Deployment, que es estos sistemas que automáticamente regeneran el software, recompilan cada vez que hay un cambio, tendrás que pagar un poquito más. Entonces, una vez más, el servicio core es gratis, pero las funcionalidades extra se pagan. Y bueno, dice, bueno, ya estoy en este servicio, me es útil, ¿por qué no gastar un poquito, mejor dicho, hacer una inversión en estos servicios extra? Y allí también, una vez más, generas recursos económicos, generas empleo a esas personas que generan la herramienta core, pero también estas funcionalidades extras, ¿no? Y asimismo, software as a service, ¿sí? SaaS.
una vez más, el software como tal es gratuito, pero tú pagas por el servicio porque alguien te lo mantenga, por ejemplo, por el que alguien te cree el servidor y te lo mantenga actualizado, por ejemplo. Una vez más, tienes una persona experta en un software libre que está usando un software de acceso abierto que el mismo cliente sabe que lo puede descargar él mismo o ella misma, pero que decide usar la experticia de este profesional y de pagar por ese servicio, ¿sí? Y estar seguro de que esta persona se encarga de ello. Una vez más, modelos de negocio basados en herramientas de acceso abierto que permiten a un capital humano generar ingresos, tener un sustento. Fundamental, genial además, ¿no? Marketplaces, es decir, plataformas donde se ofrecen servicios. Entonces hay lugares o hay proyectos de software libre en el que permiten a otros poder colocar sus herramientas. También estamos, por ejemplo, em, ¿cómo se dice? Tiendas, ¿sí? App stores, en donde Android, por ejemplo, que es otro sistema operativo para teléfonos, eh, Dios, se me van las palabras, que Google es el dueño de él, pero al mismo tiempo es de acceso abierto. Entonces ellos tienen un grupo core que se encarga de que el sistema operativo funcione bien a través de múltiples equipos. Obviamente esto les da una ventaja comercial impresionante, pero permite a desarrolladores grandes y pequeños por igual tener sus aplicaciones dentro de la tienda, de poder desarrollar algo en una plataforma con un protocolo bastante extendido, bien conocido, bien gestionado, bien estándar, que permite que las personas que están construyendo estas herramientas no tengan que preocuparse por ello, sino sencillamente de traer su idea a la store. Entonces, una vez más, tenemos software abierto, plataformas, protocolos abiertos, es decir, ideas de cómo hacer cosas, estándares industriales sabidos por todos, que no son secretos para nadie, y encima de ello un modelo de negocio en donde las personas pueden crear sus tiendas, sus aplicaciones, etcétera, on top of that, encima de eso, ¿no? Lo mismo sucede con hardware. Tenemos planos que son gratis, que están siempre siendo actualizados, y aquellos que tengan obviamente recursos para crear hardware podrán trabajar encima de ello, crear sensores nuevos o más baratos o prácticamente desechables para lugares de difícil acceso, etcétera, ¿no? Y, como dijimos, el open source y el open hardware como motores de la producción industrial moderna. Básicamente, una gran cantidad de infraestructura crítica. Crítica quiere decir de componentes de control, estamos hablando de sistemas de alcantarillado, de sistemas de alumbrado, de plantas de energía nuclear, de plantas de procesamiento de químicos, de basura, etcétera, que usan software libre para mantener sus operaciones. Y aquí obviamente la parte cerrada sería las redes en las que están avanzando. Obviamente estarán desconectados del Internet, tendrán sus protecciones, firewall, etcétera, para evitar inconvenientes y además saqueos de los mismos, pero están basados siempre encima de software libre. Más y más el Internet de las cosas también vive en software libre, sobre todo en Linux y en kernels de Unix, que es lo que sustentan las múltiples versiones de Linux. Asimismo, muchos de los planos, como Raspberry Pi, es otra compañía que genera hardware, pero los planos de Raspberry Pi son públicos, ¿sí? Son de acceso abierto. Pero ellos tienen un modelo de negocio en el que dicen, mira, nosotros hacemos el chip, los vendemos a escuelas, los vendemos a universidades y a personas para uso privado, para compañías. Tienen diferentes precios dependiendo de si tú vas a hacer algo en términos de educación, etc. Eh, una vez más, tienes un modelo de negocio basado en tecnologías libres y encima de ello sustento para quienes promueven esta tecnología. Saltémonos un poquito, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, de software, de equivalentes de la industria, que cada vez son más poderosos, por ejemplo, para crear Computer Generated Image o simulaciones generadas por computadora, etcétera, que cada vez software libre termina siendo el estándar industrial y no más algún software privado que haya que pagar desde el principio. Em, Obviamente genera optimización y eficiencia, tienes miles, si no millones en algunos casos, de personas trabajando en sus propios proyectos, pero que generan ideas nuevas que dan de vuelta al proyecto macro, al Unix, a los lenguajes como Python, etcétera, así como la generación de toda esta inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es aquella que vemos que es tener chatbots que generan una respuesta o que generan una imagen o que generan ahora mismo incluso hasta un video o audio, han sido basados en gran medida en ciencia abierta. El año pasado los premios Nobel, tanto de física como de química, fueron básicamente para personas que trabajan en inteligencia artificial, en cómo generar ese tipo de agentes que generan respuestas. Y todo este conocimiento ha sido siempre, de hecho, open access. Obviamente muy especializado, muy específico,
No quiere decir que porque esté allí cada uno de nosotros va a crear su propio Google o su propio OpenAI. Se requiere una gran inversión también en otros aspectos, pero estos conocimientos son públicos desde hace mucho tiempo. Em, y asimismo, ese conocimiento público genera investigación científica y la investigación científica genera este conocimiento público. Una vez más, tenemos este ciclo en el que Big Data, análisis de gran cantidad de datos, laboratorios como en el que yo trabajé, pero no solamente en el que las cantidades de datos son equivalentes a compañías tan grandes como cualquier social media que conozcamos ahora mismo, y entre los dos hay servidores, hay estudios de data análisis y todos ellos requieren de software libre. Una vez más, volvemos a Python, volvemos a C++, volvemos a Spark, volvemos a todas estas tecnologías, TensorFlow, PyTorch, Keras, son herramientas de inteligencia artificial y machine learning generadas por compañías. TensorFlow es de Google, PyTorch, si no me equivoco, es de Meta, de Facebook, y así sucesivamente, pero hay otros que vienen al revés, que han sido generados por la comunidad y usados por las compañías, otros generados por las computadoras, que son puestos como open source. Obviamente hay un interés comercial de parte de ellos, que entre más gente ayude, pues básicamente están trabajando para ello, pero está claro también que las personas que usan este tipo de software obtienen un beneficio. Entonces, estamos hablando de una sinergia que a veces uno puede ser un poco sarcástico, ¿no? Y decir, bueno, las compañías obviamente lo ponen libre para hacer que la gente básicamente les haga el trabajo. Sí y no, porque en gran medida ellos entienden de que tener un proyecto tan grande, cerrado, es imposible. ¿Sí? Tendrían que tener una cantidad de recursos humanos especializados que en muchos casos no lo hay, no importa los recursos económicos que ellos tengan. Y al mismo tiempo, una vez más, el tener estas herramientas transversales a la industria permite que científicos se vuelvan ingenieros, ingenieros se vuelvan científicos y se cree esa cantidad de ciencia y de tecnología y cada vez incluso es más difícil de separar. Muchos de los papers que se producen ahora en este tipo de tecnología, en este tipo de investigación, están combinados autores de universidades y autores de compañías privadas. Y asimismo, y al final, pues hay esta reproducibilidad, hay esta transparencia y esta colaboración que ya hemos hablado hace ya unos minutos. Y el acceso abierto a la investigación y obviamente también el tener investigadores que no tienen que volver a aprender a programar en otro lenguaje nuevo, cerrado, que no tienen que volver a interpretar datos de una manera con un software distinto, etcétera, sino que esto es transversal, genera una velocidad en términos, es decir, menos tiempo entre la investigación y la aplicación empresarial, mayor difusión a esto a través de las redes, que permiten que personas a medio camino generen también industrias, ¿sí? No es más, la licencia propia, la licencia correcta y el conocimiento justo, obviamente mucho esfuerzo, permite a gente crear compañías, una vez más, encima de investigación, que es de acceso abierto, encima de software, que es de acceso abierto, encima de protocolos industriales, que son de acceso abierto. Y asimismo, esos protocolos se devuelven al laboratorio y muchos de nosotros pues saben hacer las mismas cosas o toman protocolos de la industria bastante estandarizados para hacer investigación fundamental. No tienes que recrear otra vez la rueda. Y eso lo hemos escuchado muchas veces en clase. No tienes que volver a inventar la rueda. Hay muchas cosas allá afuera. Busquemos, leamos, preguntemos antes de empezar un proyecto porque lo más seguro es que haya algo ya muy parecido a lo que uno quiere hacer y aprovecharse de él de una manera positiva, quiero decir, y acelerar esa idea que tienes, acelerar ese proceso que tienes, acelerar esa investigación que tienes, y no encerrarse en la idea de que yo voy a crear todo desde cero. Es impráctico, es estúpido. Y al mismo tiempo ese ecosistema interconectado, como les decía, acceso abierto, open access, datos abiertos, hardware abierto. La combinación de todo ello, y lo he escuchado también esta frase muchas veces, eh, lo que se genera es mayor que la suma de sus partes, es decir, esa interacción, esa homogeneidad en términos de lenguaje que se está hablando también, ¿no? En muchos casos el inglés ha sido el lenguaje en el que se han creado y se siguen creando muchas de estas tecnologías. Algunos nos gustará menos, a otros más, pero básicamente una vez más es un protocolo y entre uno mejor conozca este lenguaje, es decir, lenguaje de comunicación, lenguaje para leer, más fácil será poder navegar a través de estas tecnologías, ¿no? Pero no es que sea una excusa para no tratar de traerlas a nuestros propios idiomas, traerlas a nuestras propias regiones, adaptarlas a nuestras propias idiosincrasias. Eso también hay muchas personas que trabajan en ello, estoy seguro que quienes están viendo este video, muchos de ustedes lo hacen día a día, así que gracias primero que todo. Pero al mismo tiempo, bueno, ningún pero, lo que quiero decir es esa sinergia entre las distintas partes la que genera una gran cantidad de industria, no me cansaré de decirlo, una gran cantidad de recursos económicos para las personas
que aprenden, que saben usar, que son capaces de colaborar con otros, que no se encierran en sí mismos, sino que entienden de que la colaboración, de que la ayuda mutua en la creación de estos procesos y después, bueno, uno en paralelo o creas tus propios proyectos, pero lo que quiero evitar, sobre todo si tengo personas jóvenes, estudiantes que están aquí, es enfrascarse en crear algo desde cero sin antes revisar, sin antes preguntar, porque seguro la idea de ustedes es muy buena, pero en ese camino de querer recrear el mundo desde el principio se puede perder mucho tiempo. Y la idea es que ustedes aprovechen este tipo de tecnologías, aprovechen este tipo de conocimiento para trabajar encima de ello y crear cosas de valor agregado para ustedes, para las personas que ustedes van a darle trabajo, para los lugares en los que ustedes están, para los países en los que ustedes están. Ese es básicamente el deseo más grande que tenemos todos quienes hacemos esta presentación. Y bueno, siempre hay desafíos, siempre hay condiciones prácticas, es decir, la sostenibilidad de estos proyectos en gran medida depende de la voluntad de mucha gente, ¿no? De su tiempo libre, del amor que se le pueda tener. Y obviamente las personas cambian, las personas eh, se mueren, las personas consiguen otros trabajos, etcétera. Entonces, de allí en parte que más bien la integración con la industria es importante, porque el tener algún flujo también económico, es decir, pagos para desarrolladores base de estos tipos de proyectos, es lo que en gran medida mantiene muchos de estos proyectos vivos. ¿Ok? Lo mismo en el acceso abierto, los costos de publicación. Está muy bien, muchos de ustedes serán también científicos y dirán, mira, esto suena genial, Arturo, o quien sea, acceso abierto a mi paper, pero resulta ser que yo como el autor del paper, soy el que voy a tener que pagar para que la revista lo publique a acceso abierto. Mucha razón tienes, mucha razón tienes. Y de allí hay un gran esfuerzo también para que sean los laboratorios quienes paguen. Obviamente hay laboratorios muy grandes que se pueden costear ese tipo de cosas, hay otros más chicos en los que no es posible. Y una vez la competencia ya no pasa de voy a publicar y el paper está cerrado para mi lector, sino que ahora soy yo el que tengo que pagar para que mi paper sea visible para muchas personas a través del acceso abierto. Y ahí hay también muchas cosas en las que hay que trabajar, en las que yo mismo no tengo soluciones, pero sé que muchas personas están trabajando en maneras de sustentar eh, con preprints, no sencillamente, es decir, no porque haya revistas cerradas o porque haya revistas las que hay que pagar para publicar, no se puede usar plataformas totalmente libres, ¿sí? Y tratar de generar, y lo hay, personas que hacen peer review, es decir, otros humanos quienes revisan los papers de las personas, para revistas que están totalmente libres, es decir, en el que el pago es sencillamente para mantener los servidores y nada más. También una parte en términos de seguridad, como les decía más temprano, el hecho de que también estas tecnologías sean conocidas a través de distintas industrias hace que agentes, personas, organismos, países traten de explotar esta tecnología y apoderarse de los secretos de bolsa, apoderarse de la infraestructura de otro, hacer daño, sencillamente robar propiedad intelectual. Eso también es un desafío en términos de seguridad y lo importante es entender que esta tecnología, es decir, tener tecnología cerrada no te va a hacer más seguro, pero también tener claro de que tener servidores con datos sensibles, con datos de personas, etcétera, deberán tener mucho cuidado en términos de seguridad cibernética, porque las tecnologías que se usan, obviamente, al ser transversales, una vez que alguien sabe hacer daño en una, sabrá hacer daño en muchas otras al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo en la sostenibilidad viene la calidad, más o menos viene por la misma parte, la fragmentación, muchos estándares, pero yo creo que esto es se resuelve orgánicamente, digamos, lenguaje de programación hay muchísimo. Y siempre hay alguien que quiere generar uno nuevo, ya sea por un ejercicio académico o porque esta persona o este grupo tiene una idea muy grande, pero finalmente la comunidad termina homogenizándose por sí misma, al menos mi opinión, y yo no me preocupo mucho por ello. Y una vez más, la brecha de habilidades, pero una vez más, al ser de acceso, permite enseñar esto a más y más personas, con ello mantener los proyectos vivos y con ello tener también un recurso humano especializado que consiga trabajo en eso, básicamente. Entonces, bueno, construyendo un futuro económico abierto, una vez más, tenemos una interacción más profunda y cada vez más difícil de separar entre industria y laboratorios, entre gobiernos y industria también. Y creo que todo el mundo poco a poco se ha dado cuenta de lo importante que es, siempre y cuando manteniendo las distancias. Ya hablamos de seguridad cibernética, ya hablamos de propiedad intelectual y de licencias y cómo cuidar las cosas, pero al mismo tiempo no cerrarse para nada a usar este tipo de tecnologías porque son básicamente las que definen en gran parte mucha de la economía. No estamos hablando solamente de software, porque al final, quizás en estos minutos que estoy hablando, la gente siempre solamente pensaba en cosas en Internet, o bueno, por ahí hay un nombre un poquito de Open Hardware,
pero estamos hablando de sistemas financieros, ¿sí? De cómo conectar computadoras que manejan dinero de un lugar a otro del mundo, de, de equipos médicos, de equipos de investigación, de equipos que hacen cosas tan sencillas como mantener el tráfico en orden. Entonces estamos hablando de infraestructura de la vida real que está totalmente decidida y en muchos casos depende al 100% de tecnologías libres. Con esto termino. Espero haberles dado un pequeño paseo durante, digamos, este tipo de tecnologías, no tanto en quiénes son, o ustedes seguro tienen mucho más conocimiento que yo en tools, en herramientas específicas, en software específico, pero la idea de esta conversación, de este monólogo, me gustaría mucho que ese sea una conversación, pero bueno, la próxima vez, es que se lleven ustedes la idea de que esto genera recursos económicos para quienes lo producen, para quienes los usan de una manera inteligente, para quienes saben mantenerlo y también genera ganancias en términos de ahorros para muchas personas que usan esto en el día a día para mantener sus negocios, para tener profesionales a su lado que mantengan la infraestructura vital de su compañía o de su laboratorio basado en tecnologías por las que ellos no tienen que pagar, pero sí por el conocimiento, sí por la experticia, sí por el humano que está allí. Y esa es la parte más bonita y es la parte que tenemos que seguir cultivando, de que todas estas cosas permitan crear un sustento a miles y miles de personas que saben hacer estas cosas. Por aquí les dejo quién soy en LinkedIn. Si alguien quiere conversar conmigo, abierto a tener un mensaje, no sé, a tener algún tipo de conversación. Y de nuevo, muchísimas gracias a quien estuvo aquí hasta el final. Nos vemos en el siguiente evento.